Y si ya pueden salir a su clase, se me olvidó. Salgan a su clase, chicos. Dios les bendiga a nuestros chicos, CIAs y SBGs. Pórtense bien, participen, alegres, contentos. Van bien contentos los chicos, bien emocionados. Ok, ahora sí, Uciel. Vamos a nuestro tercer tema de esta serie titulada sola. Sola, recuerden, es una palabra en latín que significa solamente o solamente es lo que se necesita. Y esta palabra viene precisamente de los postulados de la Reforma. La Reforma empezó en el año 1517 por Martín Lutero, Juan Hus, John Wycliffe y otros, Calvino y otros reformadores. Estos hombres salieron del sistema religioso de la Edad Media para decirle al mundo que lo que Dios estaba haciendo, que lo que Dios había hablado en su palabra, no tenía mucho que ver con lo que el sistema religioso de ese tiempo estaba enseñando y cómo los querían tener sometidos a través de la religión, a través de este sistema político religioso. Y ellos no que se rebelaran, sino que ellos dijeron, esto es lo que la Biblia dice y esto es lo que la iglesia debe de enseñar. Y esto fue lo que ocasionó ese cisma, esa división, esa partición tan grande de la iglesia tradicional a la iglesia que conocemos o que le llamamos como iglesia protestante. Estos 5 postulados que estos reformadores establecieron en aquel tiempo, alrededor de los 1500, ellos establecieron que había 5 razones, 5 postulados que tenían que volver nuevamente a enfocar el camino de la iglesia. Solamente la escritura, sola escritura. Esto quería decir que solamente la palabra de Dios era la palabra de autoridad sobre nuestras vidas. No teníamos que estar viviendo de tradiciones, ni teníamos que estar viviendo de dogmas o de bulas o de cosas que se iban inventando conforme la situación lo iba requiriendo, la situación política y social, sino que la escritura era suficiente como nuestra fuente, como nuestra base de autoridad. Así es que ese fue el primer postulado, ya hablamos de él hace 2 semanas. Después el siguiente postulado fue sola fide, es decir, solamente hay una fe. No podemos ser salvos en otro nombre, no podemos buscar la salvación por otro lado. La justificación delante de Dios viene solamente a través de la fe, no por obras, no por lo que hagas, no porque seas muy bueno, no porque, como dice el apóstol Pablo, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. No tenías que hacer obras, sino solamente por la fe. El tercer postulado es sola gratia, que quiere decir solamente la gracia de Cristo es la que nos dio vida juntamente con Él. Solamente la gracia de Dios. Un favor que no merecíamos, pero el Señor nos las quiso dar. De eso vamos a hablar hoy. Y después vendría solo Cristo, solamente un Señor, solamente Cristo. No hay salvación en nadie más que en Cristo. Y el último es solideo gloria. Solamente a Dios se le tiene que dar la gloria, a nadie más. Así es que vamos al tercer punto, hermanos, de nuestra serie, solamente gracia. Abran sus Biblias en Efesios 2, Efesios 2, 8. Dice Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie tenga de qué presumir. La fe, la salvación es solamente mediante la fe. Este es el tercer gran principio de la Reforma. Sola gratia, solamente la gracia de Dios es necesaria. Para Lutero, para Martín Lutero y los reformadores, gracia es la acción de Dios, lo que Dios hizo por medio de Jesucristo, lo que dice Juan 3:16. Por amor, Dios entregó a su Hijo para morir en una cruz por nosotros. ¿Cómo llega Martín Lutero en aquellos años buscando en su Biblia? ¿Cómo llega a esta conclusión en contra de toda la corriente religiosa de lo que se manejaba?
¿Cómo llega Martín Lutero a esta conclusión de que solamente es por gracia y que no tenemos que hacer nada para merecer la salvación de Dios? Solamente él empezó a buscar en el Nuevo Testamento y exactamente todos los escritos de Pablo y el contenido del evangelio que anuncia Pablo y el objetivo de esa misión evangelizadora alrededor de todo el mundo puede solamente resumir esta expresión: gracia, gracia. La doctrina que predicamos, lo que hablamos nosotros, tiene que ver con la gracia de Dios. Los hermanos que fueron a predicar y cada vez que ustedes le comparten a alguien del amor de Dios, es por gracia. Es porque queremos compartir la gracia que Dios tiene con nosotros. Ahora, ¿qué es gracia? ¿Cuál es la definición de gracia? Gracia simplemente es algo que recibimos sin merecerlo. Algo que se nos da, algo a lo que no tenemos derecho y aún así se nos da. Esa es la gracia. Papás, ustedes saben lo que es la gracia con los hijos. Ustedes le dan a sus hijos de comer porque se lo merecen, porque se portaron a todo dar, y cuando no se portan bien no les dan de comer. No, el plato de comida siempre está en la mesa. El hijo se porte bien, se porte mal, sea ingrato, sea muy agradecido, sea buena onda, sea mala onda, sea rebelde, sea obediente, como sea, el plato de comida para un hijo siempre está en la mesa. Eso es una gracia. Quizás el hijo muchas veces no se la merece, ese plato de comida. Ni siquiera quiso tender su cama. Ni siquiera quiso barrer ahí lo que le mandaron a barrer. Aún así llega y se sienta a comer. ¿Por qué? Porque el Padre por gracia da algo a pesar de que no lo merece. Ahora, esos son términos humanos. Imagínense ahora Dios. Dios actuando hacia nosotros, dándonos su amor, dándonos su perdón, dándonos su misericordia, su cuidado. ¿Por qué? ¿Porque nosotros lo merecíamos? No, solamente por amor, por amor. Nosotros tenemos derecho a que se nos haga justicia. La justicia, hablando socialmente, no espiritualmente, es algo que podemos reclamar. Otra vez el ejemplo de las familias, de los padres. Si hay hermanos en la casa y tú le das a uno algo que al otro no le das, ¿qué hace el otro, el que no recibió nada? Hey, that's not fair. Porque así dicen aquí, ¿verdad? Eso no es justo. Porque él sí y yo no. Cuando a uno le tocó disciplina y le diste un chanclazo por ahí, el otro no dice, ¿y por qué a él sí le das y a mí no? No son tontos, ¿verdad? Saben lo que pueden reclamar. Y muchas veces como humanos nosotros queremos reclamar justicia. Creemos que nos las merecemos. Creemos que estamos en nuestro derecho. Pero la gracia, hermanos, la gracia de Dios es algo que nosotros no merecemos. Es algo que nosotros no hemos hecho nada para ganarla. Solamente la gracia, sola gratia, dijo Martín Lutero. Con este postulado empieza la Reforma, hermanos, y con esta misma verdad la iglesia se sostiene hasta el día de hoy, 500 años después, 2000 años después de los apóstoles. Y el que no lo vea así, de esa manera, o quien simplemente pretenda añadir a este principio algo más para salvación, por muy pequeño que sea, lo está poniendo en juego. ¿Necesitas venir a la iglesia para ser salvo? Pregunto. ¿Sí o no? No. ¿Necesitas diezmar para ser salvo? Amén, alguien dijo que sí. Pero no, realmente no. Todo lo que hacemos, ¿necesitas ir a meter tablas ahorita acabando la reunión para ser salvo, para ganarte un pedacito de cielo? No. Todo lo que hacemos, ¿necesitamos irnos a parar allá a la tienda muriéndonos de frío para repartir un tratado? No. No lo hacemos para ganar la salvación. Eso ya es solamente un acto de agradecimiento a Dios por lo que ya nos dio sin merecer.
sin merecer. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Esa es la gracia. Y esta gracia, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba por la tierra, hermanos, fue un problema muy grande para los fariseos, para la gente religiosa de ese tiempo, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas. Fue un problema muy grande para ellos, algo que les irritaba, les molestaba. Ellos se indignaban cuando Jesús hablaba acerca de la gracia, porque iba en contra de lo que ellos habían estado enseñándole a la gente, porque ellos se justificaban a sí mismos. Ser aceptados por Dios de pura gracia, decían los fariseos, óigame, no, ¿cómo es posible que solamente por gracia? Ellos decían, esto es injusto, porque nosotros hacemos muchas obras de justicia. Nosotros oramos, nosotros ayunamos, nosotros damos nuestras limosnas. Y ahora viene Jesús, se junta con publicanos y pecadores, esa gente que no tiene nada a su favor en la cuenta de las buenas obras, y les dice que son salvos también. Ellos solamente tienen culpas, pecados. Ellos no merecen la salvación de Dios. Justamente por eso, precisamente por eso, porque no lo merecíamos, el Señor nos los dio de pura gracia, bendito sea el Señor. No lo merecíamos. Los publicanos y pecadores que se juntaban con Jesús, no era gente religiosa, no era gente que oraba, que ayunaba, que daba limosnas, que se paraba en las plazas. No era ese tipo de gente. Ellos estaban tratando de ganarse el cielo. Jesús les enseñó que el amor de Dios se da solamente cuando tienes un corazón dispuesto. Así es que, hermanos, la gracia es una decisión soberana de Dios que nos es impartida únicamente, exclusivamente en virtud del mérito del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo único que puede hacer el hombre ante la gracia de Dios es recibirla y agradecerla. ¿Cuántos de aquí han recibido la gracia de Dios ya? La tenemos que agradecer al Señor. La tenemos que agradecer. La sola gracia fue en su origen cuando empezó la reforma. Por supuesto, esto viene desde el ministerio de Jesús, pero estamos hablando de la reforma de hace 500 años. Este postulado fue una respuesta al error de creer que el hombre podía desear de sí mismo o podía buscar su redención y lograr por esfuerzos personales el perdón de sus pecados. Muchas iglesias, y el mes pasado les hablé de todo esto, esas corrientes humanistas enfatizan mucho el esfuerzo humano. Los motivadores cristianos, ahora si se les puede llamar cristianos, te hablan mucho de los esfuerzos que tienes que hacer humanamente para poder alcanzar la gracia del Señor. Pero no es por lo que podamos hacer, es solamente porque Dios lo quiso hacer con nosotros. Vamos a ver qué incluye esta gracia, hermanos, porque todos aquí decimos, ya recibimos la gracia de Dios, y qué bendición, hemos sido salvos por gracia. Pero tenemos que entender qué significa haber recibido esa gracia. ¿De qué se trata haber recibido esa gracia inmerecida de parte de Dios para nosotros? El capítulo 2 de Efesios, en el que estamos, es un capítulo precioso. Los primeros 11 versículos que nos hablan precisamente acerca de qué se trata esta gracia. Y creo que sería muy bueno ahorita para nosotros que estamos recordando estos principios por el día de la Reforma, que fue el 31 de octubre pasado, que podamos recordar de qué se trata realmente la gracia, cuáles son las enseñanzas que hemos recibido acerca de la gracia. Vamos a ver solamente 3 que nos marca este capítulo 2 de Efesios. La primera enseñanza acerca de la gracia es que a través de esta gracia Dios nos dio vida. Dios nos dio vida. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos. ¿Estando qué? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis pone Pablo, vuelve a insistir en el tema, por gracia sois salvos.
Por gracia sois salvos. Este fue el versículo que le retumbaba a Martín Lutero en su cerebro cada vez que lo leía. Y no le cuadraba por qué la iglesia estaba exigiendo obras, por qué estaba exigiendo pagos, por qué estaba exigiendo acciones para ganar la salvación cuando la escritura era clara. Y estaba diciendo que por gracia de Dios somos salvos. Muchas personas con las que convivimos todos los días, hermanos, están muertos en vida. Están muertos en vida, como lo estuvimos nosotros antes de venir a Cristo. Por supuesto que se mueven, tienen actividades, pero están lejos de Dios y están viviendo solamente por sobrevivir. Mucha gente no tiene una esperanza, no tiene una certeza acerca del futuro, no quieren ni siquiera pensar en la muerte porque no saben qué es lo que va a pasar después, y mientras lo averiguan, siguen viviendo una vida completamente apartada de Dios. Los primeros versículos de este capítulo 2 de Efesios describe cómo viven estas personas que están muertas sin Cristo. Dice el versículo 1, y Él, hablando de Jesucristo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, ¿cuándo? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de... Qué feo se oye eso, ¿verdad? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, no se refiere, hermanos, por supuesto, este versículo a estar muertos físicamente, sino espiritualmente. Vivíamos apartados de Dios. Estábamos encadenados a nuestros delitos, a nuestros pecados, como la lista que presenta Pablo en Gálatas, ¿verdad? Vivíamos en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. ¿Algo más que le quieran añadir? Creo que ya están todas ahí. Probablemente éramos religiosos, hermanos. Acudíamos probablemente a alguna iglesia de cualquier tipo. Participábamos de los rituales, de los sacramentos, donde se llaman sacramentos. Pero seguíamos estando muertos porque el pecado nos dominaba. El príncipe de la potestad del aire nos tenía esclavizados a todo tipo de pecados, y la paga del pecado es... Entonces, si soy pecador, estoy muerto. Cuando alguien está sujeto al pecado, espiritualmente está muerto. A eso se refiere Pablo aquí en Efesios. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por eso estábamos muertos. Y mientras sigamos esclavos de esas conductas que ofenden a Dios, hermanos, seguiremos estando muertos. No importa que vengamos a la iglesia, no importa que ayudemos, no importa que diezmemos y ofrendemos, no importa lo que hagamos. Si vivimos todavía para agradar al príncipe de la potestad del aire, estoy muerto, punto. No hay dobles tintas aquí, no hay doblez. Si estoy en pecado, estoy muerto espiritualmente y necesito la vida de Cristo. Pero la gracia de Dios se manifestó. Y cuando estábamos en esa condición de perdición, dice que nos dio una inyección de vida a través de Jesucristo. Nos hizo reaccionar y darnos cuenta dónde estábamos, lo que estábamos haciendo. Nos dimos cuenta como quien se despierta de un mal sueño y entendimos que esa vida que teníamos solamente nos estaba lastimando. Y estaba lastimando a nuestra familia, y estaba lastimando a los que viven alrededor de nosotros. Toda la comunidad, toda la sociedad se infecta como si fuera un cáncer maligno, el pecado. Y todos sufrimos la consecuencia de estar en el pecado, porque el pecado, mis amados hermanos, va destruyendo, como ese virus que anda ahorita por todos lados tratando de destruir familias. Empieza con tu vida.
y después infecta tu matrimonio, y después infecta a tus hijos, y después se sigue con toda la gente que te rodea. El pecado lo único que trae es muerte. Y los que viven en pecado están, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, muertos. Pero sola gratia, solamente por la gracia del Señor. No fue a base de mandas, no fue a base de golpes de sacrificios, no fue pagando ceremonias, fue solamente la gracia de Dios que nos alcanzó, nos convenció de pecado, de juicio y nos dio vida juntamente con Él. Bendito el Señor. Vida. La gracia de Dios es vida. Cuando yo estaba muerto, el Señor me dio vida. ¿Cuántos están vivos? ¿De veras? Con la máscara se ven todos así como... Pero yo sé que están vivos detrás de esa máscara. Segunda enseñanza que nos da Pablo respecto a la gracia. Primero, entendamos esto, hermanos. Tenemos vida. Tenemos la vida de Cristo en nosotros. Pero la segunda enseñanza es que Cristo nos resucitó a una eternidad juntamente con Él. Cristo nos resucitó a una eternidad con Él. El versículo 6 y 7 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ponme otra vez el 6, vamos a leerlo todos juntos en voz alta, declárenlo con todo su corazón. Dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos creen esto? Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa que el Señor nos resucitó? Nos dio vida primero y después dice que nos resucitó. Pablo aquí nos está dando una progresión de eventos que van sucediendo. Ya sucedieron en nuestra vida. Ya sucedieron, porque Pablo está hablando en tiempo pasado. No dice que nos va a resucitar y no dice que nos va a sentar en los lugares celestiales. Dice, nos resucitó. Tiempo pasado. Y ya nos hizo sentar. Tiempo pasado. Esto ya sucedió. Ya nos resucitó y ya nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Primero nos dice eso, que nos resucitó. El darnos vida después de haber estado muertos, eso, hermanos, es un acto de resurrección. ¿Se acuerdan de la historia de Lázaro? Allá en Juan capítulo 11, cuando este hombre Lázaro, amigo de Jesús, hermano de Marta y de María, le avisan al Señor Jesús que Lázaro está enfermo y dice el Señor, bueno, pues al rato vamos a verlo, a ver cómo está. Y Señor, está bien malo el Lázaro, que al rato vamos, les estoy diciendo. Se tardaron 4 días y cuando llegan, Lázaro estaba, ¿qué? ¿Cómo estaba Lázaro? Oxiso. Y imagínense la cara de los discípulos, el Tomás y el Felipe. Pero le estamos diciendo al pastor, y para el caso que hace, bueno, tú eres testigo. No me creas si no, Tomás. No me creas si no. ¿No le dije yo que si no nos apurábamos el Lázaro se iba a enfriar? ¿No se lo dije? ¿No se lo dije? Ahí estás tú de testigo, Felipe. Ahora mira el drama que tenemos aquí con la Marta y la María, cómo se pusieron. ¿Qué cosas estaban pensando los discípulos? No sé. Pero Jesús llegó. Jesús llegó donde estaba Lázaro muerto. Ya estaba en estado de descomposición. La vida había terminado en el cuerpo de Lázaro. La sangre había dejado de correr por sus venas. Ya no había manera de que el oxígeno mantuviera los órganos vitales. El aliento de vida de Lázaro se había ido, se había extinguido. Pero llega Jesús y hace una declaración, hermanos, que a los creyentes les iba a dar a partir de ese momento hasta el día de hoy una gran esperanza. Y a su vez, las potestades
malignas se iban a conmover ante lo que Jesús estaba a punto de declarar delante de la tumba de Lázaro. Cuando Jesús le dice a Marta y a María en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿cuál es la condición aquí, hermanos? Creer. El que cree en mí tendrá vida eterna, aunque ya esté su cuerpo frío, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, el pecado y sus consecuencias nos hicieron morir espiritualmente, pero Cristo, solo por gracia, nos resucitó. ¿Qué hizo Lázaro para resucitar? ¿Qué hizo Lázaro para resucitar? Ya estaba muerto. ¿Qué podía hacer? Ya estaba en la tumba. Dice Marta, Señor, ni te acerques porque como que ya... ¿Qué tuvo que hacer Lázaro para resucitar? Bueno, tuvo que hacer algo. No puedes resucitar si no te mueres. Lo que tuvo que hacer primero Lázaro para poder resucitar después, aunque él no lo pensó así, fue morirse. Primero tuvo que morir. Nadie resucita a menos que esté muerto. Se oye lógico y hasta sería tonto preguntar, ¿puede alguien que está vivo resucitar? Porque ¿cómo vas a resucitar si estás vivo? ¿De qué vas a resucitar? Solamente resucitan los muertos. Por supuesto que no sería lógico preguntar eso. Sin embargo, hermanos, nadie puede experimentar la resurrección a menos que esté bien muerto. No dormido, no anestesiado, muerto. Literalmente como le dijo Marta al Señor, Señor, hiede ya tiene 4 días. Así de muerto tienes que estar si quieres resucitar con el Señor. Así de muertos al pecado, así de muertos, hermanos, a nuestros métodos humanos tenemos que estar si queremos resucitar en Cristo, bien muertos. Segundo lugar, lo que hizo Lázaro. Cuando Lázaro escuchó la voz de Jesús, Lázaro estaba en la tumba. Eran sepulcros, no crean que era una tumba como las de ahora. Eran en las rocas, había cavernitas, había cuevas. Así es que metían al muerto lo más profundo de la cueva y ponían una piedra grande para tapar. Y a la piedra se le ponía alrededor mezcla o brea para que no saliera el olor. Y el muerto, por supuesto, estaba como momia, ¿verdad? Bien embalsamado, bien lleno de vendas. Pero cuando Jesús se para frente a la tumba, Jesús habló. Jesús dio una orden. Desde la entrada del sepulcro, Jesús no entró al sepulcro. Jesús no se metió hasta donde estaba Lázaro para ver, Lázaro. Jesús desde la entrada habló y dio una orden. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. ¿Cuántas veces Jesús nos ha hablado, hermanos? ¿Cuántas veces el Señor ha dado la orden para nosotros? Pero mucha gente ya se acostumbró al mal olor que produce el pecado. Ya se acostumbró tanto que no puede escuchar la voz de Dios. Gracias a Dios que hay muertos que escuchan. Y la prueba es que estamos aquí. Todos los que estamos aquí estábamos muertos. Y escuchamos cuando Jesús dijo por nuestro nombre, Ramón, sal fuera. Benji, sal fuera. Rosy, sal fuera. Ricardo, sal fuera. Cintia, sal fuera. Cristino, sal fuera. Escuchamos la voz. Escuchamos la voz y respondimos, hermanos. El Señor nos habló por nombre.
El Señor gritó nuestro nombre, nos ordenó salir de ahí, nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, escuchamos la dulce voz de Jesús diciéndonos: con amor eterno te he amado y por tanto prolongué mi gracia, mi misericordia hacia ti. Pero después de escuchar la voz de Jesús, hermanos, el cuerpo de Lázaro empieza nuevamente. La sangre se empieza a producir y empieza a circular y sus órganos vitales empiezan otra vez a funcionar, su corazón empieza a latir, su cerebro empieza a razonar, empieza a pensar y dice: ¿qué está pasando aquí? Estoy escuchando la voz de Jesús, ¿cómo es posible? Y Lázaro estaba amarrado, Jesús afuera de la tumba. Pero cuando Lázaro escucha la voz de Jesús, Lázaro hace lo imposible por levantarse. Estaba amarrado, dice la Biblia, estaba amarrado de pies y manos y tenía un sudario en la cabeza, así como ustedes ahorita. Así estaba. Pero estaba amarrado, estaba bien vendado, bien amarradito. A los muertos los embalsamaban y los vendaban para que se quedaran quietecitos así, y los dejaban bien amarraditos. Estaba bien amarrado. Jesús no entró a desamarrarlo. Jesús no entró a ver en qué condición estaba. Jesús desde la puerta le dijo: Lázaro, sal fuera. El cuerpo de Lázaro empieza a reaccionar, empieza a reanimarse, empieza a cobrar vida y dice: el maestro me está hablando. Yo tengo que ir a donde está esa voz, a donde viene esa voz. Así es que como pudo, Lázaro se levantó y se bajó de la tumba donde estaba, de la mesa, y empezó: ¿a dónde está la entrada? Y empezó a caminar y a dar saltitos hasta llegar. Hermanos, le costó trabajo a Lázaro. No es fácil resucitar. No es fácil, una vez que hemos muerto, obedecer la voz de Jesús, escuchar la voz de Jesús. Y Jesús dice: ven fuera. Señor, le hubiera dicho Lázaro: ¿cómo quieres que vaya? ¿Estás viendo cómo estoy? Hermano, ¿por qué no vienes al culto? Ay, es que estaba tan cansado. Ay, es que tenía que ir a la casa de la comadre. Hermano, ¿por qué no viniste cuando el Señor te está llamando? Ay, es que tenía otras cosas que hacer. A Lázaro le costó. Lázaro tuvo que hacer un esfuerzo, así como estaba. Y empezó a dar saltitos como pudo. Y se acercó a la entrada del sepulcro. Y lo empezaron a ver los que estaban afuera. Nadie entró al sepulcro. Hermano, la salvación es individual. La gracia de Dios es personal para ti. El llamado de Dios, la voz de Dios es por tu nombre nada más. No es comunitario. Te está hablando a ti por tu nombre, para que salgas fuera. Y tú tienes que empezar a dar ese paso de fe. Y tú tienes que empezar a caminar. Y te va a costar, porque no es fácil caminar amarrado. No es fácil caminar con el pecado a cuestas. No es fácil caminar cuando hemos sido esclavos de vicios, de adicciones, de pecado, de idolatría. No es fácil caminar así. Pero Lázaro escuchó, distinguió la voz de su amigo. Jesús, el maestro está aquí. Y empezó como pudo a acercarse a la entrada del sepulcro. ¿Qué distancia había? No sabemos. Pero sí tuvo que caminar algunos pasos. Y la orden, hermanos, la orden en Juan 11:44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús, ¿qué dice? Jesús, ¿en qué palabra, a quién le está diciendo? No dice Jesús le dijo a Lázaro: desamárrate y vete. Está hablando en plural. Aquí ya no le está hablando a Lázaro. A Lázaro le habló y le dijo: Lázaro, sal fuera. Pero una vez que Lázaro está en la entrada del sepulcro, todo amarrado, entonces dice Jesús, les dijo a los que estaban alrededor, a los parientes, a los amigos y a toda la bola de chismosos que habían llegado ahí. A ellos son los que les dijo: desátenlo
y déjenlo ir. Ese llamado, mis amados hermanos, es para la iglesia. Ahí es donde entra la iglesia en acción. Ahí es donde entramos nosotros. Todos llegamos nosotros a la iglesia vendados de pies y manos. Ya resucitamos, ya nos dio vida el Señor, ya nos dio la orden, ya nos dijo que tenemos que salir fuera de ese sepulcro de pecado y empezamos a dar pasitos hacia afuera y nos acercamos a la iglesia y llegamos a la iglesia tiene que responder y la iglesia es la que se encarga de desamarrar las vendas a través de la palabra de Dios, a través de la oración, de la comunión, de la administración, de estar juntos, de convivir, de alabar juntos al Señor. Las vendas se nos van cayendo, desatadle y dejadle ir. Si la iglesia no cumple esa función, está fallando la iglesia. No podemos tener muertos resucitados en Cristo, atados todavía a sus tradiciones, a sus vicios. Por eso es tan importante los cursos de discipulado. Por eso estamos trabajando con los niños a aquel lado. Por eso están allá los chicos de la CIA. Por eso están los SDGs. Por eso vamos a empezar con los jóvenes adultos. Porque necesitamos desatar a todo aquel que todavía tenga vendas que lo estén imposibilitando de caminar su vida en Cristo. A la orden de Jesús, el cuerpo de Lázaro recuperó sus funciones. La vida le había sido dada nuevamente solo por gracia. Solamente por gracia. ¿Lázaro merecía la resurrección? No. Mucha gente había muerto. Mucha gente muere todos los días a nuestro alrededor. ¿Por qué Lázaro fue resucitado y todos los demás no? Porque Jesús tuvo misericordia de él. Y Jesús tuvo gracia para con él. Y Jesús le dio algo que Lázaro no merecía. ¿Por qué estás tú y yo? ¿Por qué estamos aquí en este lugar ahorita? ¿Sabes por qué? Por gracia del Señor Jesucristo. Porque ni tú ni yo merecíamos estar aquí. Nosotros merecíamos estar en ese sepulcro, muertos por nuestros delitos y pecados. Pero bendito sea el nombre del Señor, que nos dio vida juntamente con Él y nos hizo resucitar. Y no solamente resucitar, sino sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Una vez que saliste de la tumba, deja que la iglesia te quite las vendas a través de la palabra de Dios. Cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, cada vez que nos sumimos aquí, hermanos, en una experiencia de alabanza, de adoración, de convivio, las vendas se van cayendo de cada uno de nosotros. Se van soltando esas vendas. Cada vez somos más libres. Te das cuenta, analizas tu vida ahora y la analizas quizás 1 año, 2, 3 años atrás y te das cuenta de que eres diferente. Te das cuenta que ves la vida de una manera diferente. Te das cuenta que las cosas han cambiado en tu vida. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar durante toda la eternidad las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Han pasado 20 siglos, hermanos. 20 siglos, 2000 años y seguimos hablando de Lázaro. Ya pasaron 500 años y seguimos hablando de Martín Lutero. Yo no sé si van a pasar 100, 200 años y alguien, si Cristo no ha venido todavía, seguirá hablando de nosotros. Para poder anunciar lo que el Señor hizo por nosotros. Así es que la primera enseñanza que nos deja la gracia de Dios es que nos dio vida juntamente con Cristo. La segunda es que nos resucitó. Y la tercera enseñanza que nos da Pablo en Efesios 2 es que nos dio un propósito para vivir. La gracia de Dios nos dio vida, la gracia de Dios nos resucitó, pero también la gracia de Dios nos dio un propósito para vivir. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al resucitar, volvemos al plan original de Dios que tuvo para con el hombre desde el principio de la creación.
Después de haber creado los mares, montañas y todo lo que hizo, animales, aves, peces, toda la creación, el último día, la última parte de su creación, dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, es decir, gobierne, tenga autoridad sobre toda la tierra, sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Se refiere a reptiles, no a la comadre chismosa, se refiere a los reptiles. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Había un propósito original, hermanos. Ese propósito era gobernar la tierra. La humanidad cayó en pecado, se desvió y ese propósito se perdió. Pero el libro de Apocalipsis, al final, esto que les leí es Génesis. Pasa toda la Biblia y en Apocalipsis, en el último libro, se nos habla de que cuando se cumplan los tiempos de Dios, volveremos a este principio original. Y como cantábamos ahorita, y reinaremos en la tierra para siempre. Se va a cumplir. Dios no ha quitado el dedo del renglón del propósito de Génesis 1:26. Nosotros vamos a señorear sobre la creación. Ahorita le tienes miedo a un perro que te ladra, aunque esté chiquito. Pero cuando venga el tiempo nuevo, el perro te va a tener miedo. Y el tigre te va a tener miedo. Y el león te va a tener miedo, porque tú vas a tener la autoridad de decir, quietecito, rey león. Aquí el que gobierna soy yo, porque el Señor me dio la autoridad sobre ti. Y el león no le va a quedar de otra más que decir, así sea mi Señor. ¿A quién quieres que me eche? Ahorita que lo dices, mira, por ahí anda. El propósito de Dios se va a crear, hermanos. Pero mientras llega ese tiempo, mientras se cumple los tiempos del Señor, y ya dimos estos pasos de acercarnos a la iglesia para que nos ayuden a quitarnos las vendas. Nuestras vidas ya no pueden seguir en el propósito que teníamos antes. Ahora hay una cantidad tremenda, dice aquí Pablo, de buenas obras que han sido preparadas de antemano para que podamos caminar en ellas, ayudando a otros a escuchar la voz de Jesús, quitándoles las vendas para que salgan a la libertad de Cristo. Ahora, al salir de esa tumba, gracias a la vida del Señor que nos dio, gracias a la resurrección, ahora somos nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Somos nuevas criaturas. Una nueva vida nos ha sido entregada. Una nueva oportunidad de vida para dedicarle a servir, a honrar a aquel que solo por gracia me dio vida cuando estaba muerto. Somos hechura suya. Dice Pablo aquí, somos hechura suya. Ya no somos, escuche bien esto, hermanos, y ya con esto cerramos. Ya no somos lo que nuestros padres hicieron de nosotros, haya sido bueno o haya sido malo. Ya no somos lo que el mundo hizo de nosotros, sea bueno o sea malo. Ahora somos hechura suya. Amén. Esto significa lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje, ¿qué? Léanlo conmigo. Escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vengan, hermanos de alabanza, por favor. Esta es mi nueva hechura en Cristo, hermanos. Esto es lo que soy. Esto es lo que soy. Una vez que he salido de esa tumba donde el pecado me había sepultado. Esto es lo que soy una vez que las vendas que me impedían moverme fueron desatadas. Esta es mi nueva realidad. El camino de buenas obras que debo de recorrer es anunciar las virtudes de aquel que se paró delante de mi tumba y gritó mi nombre y me ordenó que volviera a la vida y que saliera de esa tumba para que la vida volviera a fluir dentro de mí. Esas buenas obras son amarle,
por sobre todas las cosas. Obedecerle, aprender de Él, adorarle, servirle, deleitarme en su presencia, bendecir a la gente que me rodea, compartir de su amor con los que siguen muertos. Quizás algunos oigan su voz, quizás algunos salgan de sus tumbas. No sabemos cuántas personas de esas 307 por las que oramos van a salir de su tumba. No sabemos. Eso solamente lo sabe el Señor. Pero por gracia nosotros salimos. Por gracia de Dios, que Él se paró frente a nuestro sepulcro y gritó tu nombre y te dijo: sal fuera. Y saliste. Y has empezado una vida donde te has ido quitando las vendas. Y cada vez que te expones a la palabra de Dios, una venda se te cae. Y cada vez que aprendes un versículo bíblico, otra venda se te cae. Y cada vez que te unes a la adoración en la iglesia, las vendas siguen cayendo. Y a lo largo de nuestras vidas, hermanos, las vendas siguen cayendo y cayendo y cayendo hasta que Cristo venga por nosotros y hasta que el día sea perfecto. Y cuando Cristo venga, y cuando Cristo, con voz de mando y con trompeta de Dios, dice Pablo en Tesalonicenses, suene esa trompeta, si nuestros cuerpos físicos ya murieron, también van a resucitar. Y así estaremos con el Señor para siempre. Para siempre. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sola gratia. Solamente por la gracia de Dios. No por algo que nosotros pudiéramos haber hecho, hermanos. No por nuestros esfuerzos humanos. Solamente porque Él me amó de tal manera que fue a la cruz a morir por mis pecados, para pagar mi deuda, para darme vida juntamente con Él, para resucitarme y para darme una nueva naturaleza en mi vida. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Dale gracias a Dios. Porque es solamente la gracia de Dios. Es solamente la gracia de Dios. Por gracia hemos sido salvos. ¿Recuerdas aquel día? ¿Recuerdas el día cuando Jesús se paró delante de tu tumba y te gritó? Fue un día cuando alguien te dijo que Dios te amaba. Fue el día cuando alguien te dijo: Jesucristo te ama y quiere hacer algo en tu vida. Fue el día cuando te compartieron del amor de Dios. A lo mejor fue en la calle, a lo mejor fue en una casa, a lo mejor fue en una iglesia. Pero fue el día cuando alguien dijo: ¿quieres que Cristo entre a tu corazón? ¿Quieres darle tu vida a Cristo? Déjame orar por ti. Ese día fue cuando Jesús se paró delante de tu tumba y gritó tu nombre. Y tú respondiste y dijiste: allá voy, Señor. Estoy amarrado. Estoy atado de mis pies, de mis manos. No puedo ver bien porque hay una venda en mi cara. Pero sigue hablando, Jesús. Sigue hablando porque voy escuchando tu voz y me voy acercando poco a poco a la entrada de mi sepulcro, donde está una iglesia, donde está un grupo de hermanos y de hermanas imperfectos, con errores, pero que ya han sido libres y también están siendo desatados. Y ellos son los que me van a ayudar a desatarme. Porque no me puedo desamarrar yo solo. Necesito la iglesia para que me ayude a desamarrarme. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos dio su gracia. Dios nos regaló la salvación. No la merecíamos. No la merecíamos. Merecíamos la muerte. Merecíamos ese sepulcro. Merecíamos esas vendas. Porque vivimos sirviendo al pecado. Porque vivimos amando el pecado más que a Dios. Pero esa gracia de Dios, ese gran amor, fue suficiente. Fue suficiente para decir: ven fuera, ven fuera, sé libre. Te voy a dar la libertad, te voy a dar la vida, te voy a resucitar solamente por gracia. No lo mereces, pero por gracia te lo voy a dar, para que ahora vivas, vivas para servirme, para honrarme, para anunciar a otros las virtudes de aquel que te sacó de la tumba, de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por esa gracia. Dale gracias a Dios por su misericordia. Dale gracias a Dios por ese favor no merecido. Dale gracias a Dios porque te resucitó. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Oh, gracias, Señor. Gracias porque por tu sangre nos redimiste. Nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación. Y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Aleluya. 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 Aleluya, Señor.